Buenos días, estamos aquí en una edición más de los desayunos digitales del Bierzo Digital con alguien, pues un personaje, digamos, muy querido en nuestro día a día, porque lo conocemos no solo por su actividad profesional, sino por una persona que tiene cierta vocación social y conocido pues en toda Ponferrada y comarca, ¿no? Estamos con Delmiro Vega, muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Gerente de Funerarias Reunidas del Bierzo, que recientemente pues, bueno, ha sido nombrado empresario del año por la Federación Leonesa de Empresarios, cuya cena, cuyo homenaje, ¿cuándo será? Bueno, primero te voy a hacer una puntualización. Empresario del año del Bierzo. El Del Bierzo. Bierzo, porque parecía que lo hacías extensivo a Sí, la provincia de sí, León. sí. No, 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 es en el ámbito berciano. La entrega del premio es el día 19 de mayo en las instalaciones de Catires. Ujú. Pues nada, tenemos que estar allí homenajeándote. En primer lugar, ¿qué supone para ti recibir este premio? Bueno, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que es un reconocimiento no solo a mi persona, sino al devenir de la empresa en general durante todos estos años. Siempre lo digo. Esto es una obra que comenzamos tres socios en 1992, Luis Mateo, Antonio García y yo, y una obra de la que hemos estado encima de ella constantemente intentando hacerlo lo mejor posible y estábamos en un sector difícil y que en aquellos años además se encontraba en una situación, digamos, como un poco arcaica, ¿no? El sector funerario desde aquellos años hasta ahora ha evolucionado indudablemente hacia otros parámetros de calidad y de atención a las familias que en aquellos momentos no se tenían. Era una forma, como dije anteriormente, más arcaica, incluso yo creo que más deshumanizada. Ahora intentamos que nuestros profesionales sean más empáticos con las familias, que traten el dolor de las familias desde un punto de vista mucho más humano, con mayor empatía, con mayor seguimiento de sus necesidades personales. Y bueno, como te digo, yo creo que lo hemos conseguido, pero hay que agradecer tanto a mis socios como a todo el equipo que ha formado la empresa durante estos años. Sí. Bien, Alex Estebanes, redactor jefe del diario El Bierzo Digital. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Preguntas tú? ¿Pregunto yo? Buenos días, Delmiro. ¿Podrías hacernos una radiografía de la situación actual de la empresa en cuanto a personal, a objetivos? No sé si estáis en proceso todavía de abrir nuevas instalaciones o estáis ya consolidados totalmente. Bueno, la empresa en estos momentos tiene unas dimensiones óptimas para la situación en la que tenemos actualmente en el Bierzo. Tenemos una capacidad de instalaciones funerarias, yo creo que óptima. En estos momentos creo que estamos hasta sobredimensionados, porque tenemos abiertas un total de 26 salas en nuestras 10 instalaciones en el Bierzo, que dan cobertura total a las necesidades de los fallecidos que hay en el Bierzo. En el Bierzo hay aproximadamente unos 3,5 fallecidos diarios, ¿no? Entonces, con 26 instalaciones, evidentemente, la capacidad está perfectamente, vamos, la tenemos bien. Tenemos dos hornos crematorios. Aquí todavía la mayoría de las familias siguen optando por la inhumación. Un 70% de los fallecidos optan por la inhumación y más o menos un 30% optan por la incineración. Con lo cual, con las dos instalaciones de hornos crematorios que tenemos en Ponferrada, en el Tanatorio Nuevo de Alcina y en el antiguo Tanatorio de Alcina, son suficientes para acometer las demandas de incineración. Incluso hacemos las incineraciones de comarcas cercanas, como puede ser la Ciana, el Barco de Valdeorras y Astarga también. En cuanto a personal, bueno, pues tenemos 30 personas aproximadamente, varía un poco la situación de la empresa, por 32, 33, estamos en esas cifras, que es óptima también. La flota de vehículos de la que disponemos, que la estamos renovando, es completamente nueva en estos momentos. También disponemos de 8 vehículos fúnebres, 3 furgonetas de recogida y 2 vehículos de tramitación, todos en perfecto estado y con una antigüedad de
2 años, 3 años, o sea, está todo en perfectas condiciones. Como objetivo de nueva instalación en el Bierzo, pues ya te digo que, bueno, que podemos satisfacer la demanda. Solo nos queda, a nosotros, a Funerarias Unidas del Bierzo, solo nos quedaría una población por tener presencia con instalación, que sería el Ayuntamiento de Carcabelos, donde lo hemos intentado alguna vez, pero bueno, por circunstancias yo creo que ajenas a nuestras intenciones, pues bueno, no nos ha salido como hubiéramos deseado. Delmiro, en todos estos años que llevas trabajando en este negocio, yo creo que ha habido un punto de inflexión que ha sido para todos en realidad, que fue la pandemia. ¿Cómo gestionasteis todo lo que pasó en ese año y pico, con ese pico de fallecimientos? Pues la pandemia, mira, para nosotros supuso un reto. Siempre digo lo mismo también, lo peor fue la incertidumbre, porque no sabíamos dónde estábamos, dónde nos encontrábamos y lo que nos podía pasar. Entonces, bueno, poco a poco tomamos unas medidas, una serie de medidas. Bueno, primero comprobamos que disponíamos de todos los equipos de protección necesarios. Hice unos procedimientos de actuación, distribuí los equipos funerarios, los hice estancos para que no se tuvieran contacto un equipo con otro. Había un equipo en el tanatorio de la avenida de Astorga y otro equipo en el tanatorio de la avenida de Milán, y no podían tener contacto entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco fuimos viendo bueno, que teníamos capacidad de respuesta, que en ningún momento llegamos a tener un problema de estructura funeraria. Dimos respuesta a todo lo que se nos demandó sin problema ninguno, e incluso llegamos a tener que acudir a ayudar a otras funerarias, sobre todo en la Comunidad de Madrid, a los centros de Navalcarnero y Pozuelo de Alarcón, que sí se vieron desbordados porque no podían dar solución a las incineraciones de las familias, que tenían que estar esperando hasta 15 días para poder incinerar a sus seres queridos. Y bueno, imagínate la angustia en las que se podían encontrar las familias en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros establecimos un canal de comunicación con estas empresas y acudimos en su ayuda, y les hacíamos 8 incineraciones diarias de esos centros también. Al día siguiente les llevábamos las cenizas y bueno, dimos una solución, yo creo que importante a las familias. Estuvimos en contacto permanente con la Junta, sobre todo al principio. La Junta intentaba recabar los fallecidos por COVID, ¿no? Y yo era la persona encargada de coordinar a las funerarias del Partido Judicial de Astorga, del Partido Judicial de Villalino y del Partido Judicial de Ponferrada, para comunicar a la Junta diariamente los fallecidos que había por COVID, donde habían fallecido. Bueno, y esta comunicación la mantuvimos casi hasta el final. El trato con ordenación sanitaria en León era prácticamente diario. O sea, le mandaba un email, me contestaba también a su vez, y también tuvimos un tema importante que fue la aplicación de las normativas, que eran cambiantes. Yo creo que no había leído tantos boletines oficiales en mi vida. Yo creo que estábamos constantemente pues, cambiando aforos, viendo las restricciones, que solo podían acudir 3 personas a los funerales, que no se podían despedir. Y bueno, pues la verdad es que se dieron situaciones bastante dramáticas para las familias, ¿no? Esa impotencia. Pues imagínate 5 hermanos y que solo pudieran ir 3 al funeral. O sea, eran situaciones que no nos gustaría a ninguno que pasara, ¿no? Que si nos llegan a pasar. Después las familias no podían identificar a sus seres queridos, no podían ver a los fallecidos. Bueno, la verdad es que se pasó mal, pero bueno, nosotros por suerte lo tuvimos totalmente controlado en todo momento y no llegamos a tener ninguna incidencia grave a destacar, por así decirlo. ¿Cómo empieza uno en este oficio? ¿Tiene algo de vocacional? ¿Es una cuestión de formación, de que te vas formando y al final acabas en ello? Pues mira, eso siempre me lo preguntan, y está claro que lo mío era un poco destinado, ¿sabes? Era un poco predestinado. Cuando mi padre decidió que mi andadura universitaria había finalizado, pues como él tenía una pequeña funeraria en Bembibre, pues no me quedó más remedio que continuar sus pasos. Allá por 1983. Pero bueno, ya te digo, era como muy arcaico, ¿no? Bueno, me acuerdo de lavar los coches fúnebres en la calle. En
la cochera, teníamos agua y lavábamos el coche fúnebre antes de realizar el entierro. Por supuesto, no íbamos con traje ni corbata a hacer el entierro, ¿no? Si estabas con vaqueros, pues con vaqueros ibas a hacer el entierro. Entonces, bueno, pues todo eso se fue modernizando, gracias a Dios, y se fue cambiando todo. Y es que el sector ha hecho muchos cambios desde aquel 1983 lejano hasta ahora. Se ha profesionalizado bastante, ¿no? Sí, 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 sí. Es que desde que empezamos a tomar conciencia de la formación ha sido, yo creo que el paso definitivo para poder dignificar el sector y darle otro sentido y atender en mejor medida a las familias, como te decía, con gente más profesional, que esté formada en atención a familias, que esté formada en preparación de fallecidos, bueno, pues en todo tipo de actuaciones que son necesarias en nuestro sector. Un poco siguiendo en la línea, también un punto de inflexión también para vosotros fue la adquisición por parte de Funespaña, o bueno, un poco un cambio también en la forma de trabajar, o no hubo mucho cambio. Bueno, vamos a ver, sí fue un punto de inflexión. Evidentemente, estás acostumbrado a tener una empresa local donde, hombre, nosotros yo creo que lo hacíamos bien. Nosotros teníamos procedimientos normalizados de trabajo, teníamos instituciones técnicas, lo teníamos todo protocolizado, lo teníamos ya bastante riguroso y controlado todo nuestro día a día, ¿no? Pero bueno, la integración en Funespaña supuso la integración en un grupo más grande. Sobre todo, donde más hemos notado la mejora ha sido en el acceso a formación. Ahí es donde más hemos notado que tenemos una gran empresa detrás. Después también estamos notando mucho en el proceso de transformación digital también, o sea, que tenemos unos objetivos que nos están marcando bueno, que yo creo que ayuda a posicionar la empresa en el siglo XXI. La transformación digital es muy importante, estamos en estos momentos para intentar abandonar el papel físico, todas estas pequeñas cosas que ayudan también a la sostenibilidad, que es también otro de nuestros rasgos que caracteriza a una empresa grande como Funespaña, que puede dedicarse con más anhelo y con más ímpetu a conseguir estos temas ahora que son necesarios en todas las empresas: la responsabilidad social, la buena gobernanza y el cuidado medioambiental. Entonces, bueno, en ese sentido estamos un poco mejor. Volviendo un poco a lo que estabas explicando antes, ¿cómo ha sido esa evolución de este negocio en estos 40 años en los que llevas tú dedicado a esto? ¿Cómo era antes un entierro? ¿Cómo es ahora? ¿Dónde dirías que ha cambiado más el tema? Ha cambiado, mira, sobre todo en el tema de velar a los fallecidos, ¿no? Pues yo inicialmente, cuando empecé en el sector, se velaban todos, los fallecidos se velaban en los domicilios. Yo llegué a conocer los paravanes. No los llegué a utilizar, no los llegué a montar nunca, pero los conocí. Los paravanes eran una especie de forros que se ponían en las habitaciones donde se velaban a los fallecidos, y la forrabas entero de negro, ¿no? Y después ponías la capilla ardiente con las velas y bueno, pues era otra manera. Todo eso, yo ya te digo, no lo llegué a ver en esa dimensión, ¿no? Lo vi todavía, pero ya no vi que se pusieran los paravanes, ¿no? Vi transportar los fallecidos en andas también. En muchos pueblos todavía, en vez de utilizar el coche fúnebre, pues se utilizaban las andas. Y qué duda cabe que todo ha cambiado mucho. Y el principal cambio, el principal punto de inflexión fue la introducción de los tanatorios en el sector, en España. Primeros tanatorios que se abrieron pues en Madrid, Barcelona, grandes ciudades, que después dieron continuidad a que en el resto fuéramos siguiendo el camino que nos habían marcado. Nosotros inauguramos el primer tanatorio pues en 1993. Y ese yo creo que ha sido uno de los principales cambios que ha habido para darle otra dimensión al sector. Después, bueno, evidentemente pues nos hemos profesionalizado. Por decirte un pequeño tema, el tema de, pues bueno, ahora la gente pues va vestida uniformada. Eso antes no íbamos uniformados a los entierros. Incido en la profesionalización también. Los conductores funerarios tienen formación de tanatopraxia, con lo cual son expertos en preparación de fallecidos, que eso también es muy importante. El sector está evolucionando y hay que seguir en constante alerta para aplicar todas las evoluciones que vemos que
están saliendo. Entonces, bueno, nosotros estamos, que eso es otra de las características que te permite también el pertenecer a una gran empresa, que estás mucho más cercano a cualquier evolución o cualquier cambio que se produzca. Siguiendo un poco con la línea de la evolución, ¿cuál es la estructura que tenéis ahora mismo, la infraestructura, la manera de funcionar que tiene ahora mismo el grupo? ¿El grupo te refieres a Funerarias Reunidas del Sí, Bierzo? Funerarias Bueno, Reunidas. Reunidas del Bierzo tiene un centro logístico y una base donde concentramos todo, que es el nuevo Tanatorio de la Encina, Avenida de Milán, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí hacemos las contrataciones y hacemos las preparaciones de los fallecidos, ¿no? Se contrata con las familias, se realiza el expediente y desde ahí distribuimos pues, a los demás centros, ¿no? A veces, si el centro de nuevo tanatorio La Encina está un poco saturado, pues desviamos contrataciones al tanatorio de Avenida Astorga, ¿no? Pero bueno, utilizamos el tanatorio de Avenida Astorga lo utilizamos más como para ciertos trabajos administrativos. Hay casos en lo que, como te digo, lo tenemos que utilizar. Entonces, bueno, todo radica, por decirlo de alguna manera, tenemos un sol, que es el nuevo tanatorio, que con los satélites, que el sol alimenta a los satélites, ¿sabes? O sea, todo se controla desde desde el nuevo tanatorio de Encina. Es más, los centros de los comarcales permanecen cerrados si no hay servicio. Entonces nosotros, en función de las necesidades del servicio, pues tenemos unas empleadas que son auxiliares de tanatorio comarcal que las distribuimos en función de las necesidades de apertura de los demás centros. Apuntabas antes un poquito cómo van cambiando las costumbres, ¿no? de la gente. Estábamos hablando de cómo funciona la empresa, cómo funciona la sociedad en este sector. Hablabas antes de las incineraciones, no sé si estamos en unos números acordes con el resto del país o incluso de Europa. ¿Cómo está evolucionando la sociedad en este aspecto? A ver, mira, en el tema de las incineraciones, evidentemente, han ido adquiriendo cada vez mayor presencia, adquiriendo mayor cuota de mercado, pero estamos un poco por debajo de la media de España. España está en estos momentos más o menos sobre un 50% que optan por el servicio de incineración. Y aquí estamos, ya te digo, estamos rozando el 30%. Cuando un fallecido opta por la incineración, es por dos motivos. Es un motivo social, de creencia, y puede haber un motivo económico, ¿no? El motivo económico, pues en las grandes ciudades, las unidades de enterramiento son muy costosas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es mucho más barato incinerar que inhumar. Ese problema no lo hay aquí en el Bierzo, ¿no? Porque las unidades de enterramiento no tienen un precio elevado, más o menos todas las familias tienen una unidad de enterramiento, con lo cual se puede hacer uso de ella. Entonces, la cuota de incineraciones que hay corresponde, bueno, pues a una creencia de que quieren ser incinerados, ¿no? Y bueno, con respecto a Europa, España está en general bajo también, porque del 50%, en los países nórdicos igual estamos en un 80%, en Inglaterra también un 80%, pero bueno, sin embargo hay un dato curioso, con respecto a esta comparativa que estamos haciendo con Europa, que es que Inglaterra tiene aproximadamente 80 millones de habitantes, ¿no? Y se incinera el 80% de los fallecidos, ¿no? Bueno, pues te puedo decir que las instalaciones de hornos crematorios son 250 hornos crematorios en todo el país. Vale, pues comparando con España, 47 millones de habitantes, 560 instalaciones de horno crematorio y 50% de media que optan por la incineración. Con lo cual, yo creo que en España estamos sobredimensionando un poco la capacidad de incineración e incluso también de tanatorios, ¿no? O sea, vamos a pueblos de Galicia, pueblos de 500 habitantes y que tienen 2 y hasta 3 instalaciones funerarias. No se corresponde con las necesidades ni con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso al final el propio mercado acabará regulando la existencia de estas instalaciones. Y bueno, volviendo al tema crematorio, también acabará regulándolo las exigencias medioambientales, que cada vez son mayores, y al ser mayores las exigencias medioambientales, las inversiones para realizar las instalaciones serán más elevadas, con lo cual hará que muchas instalaciones tengan que ser cerradas y otros operadores no se atreverán a ponerlas en funcionamiento tampoco, si no tienen una actividad medianamente rentable.
ya para ir finalizando, el premio es de Empresario del Año y, claro, empresario, emprendedor, como persona de éxito dentro del mundo empresarial. ¿Cómo ves el Bierzo? ¿Qué recetas le darías al Bierzo, a los compañeros un poco también de eso, de empresarios como tú, ¿no? Vale, pues mira, yo el Bierzo lo veo con preocupación, ¿no? Sobre todo el tema demográfico, que es un tema que yo controlo bastante por la actividad que desarrollo, ¿no? Mira, te puedo decir que hace una década oficialmente el INE le otorgaba al Bierzo 136.000 habitantes. En estos momentos estamos en 120.000. O sea, tenemos una pérdida en una década de 16.000 habitantes, con lo cual tenemos un problema de asentamiento de población. ¿Qué dos sectores veo yo con potencial realmente en el Bierzo? Bueno, pues está claro que uno es la agricultura, que estamos en una zona privilegiada donde podemos obtener un rendimiento elevado y con unos productos de mucha calidad, y otro es el turismo. Pero bueno, evidentemente necesitas que estas pymes necesitan apoyo, o sea, hay que ayudar al emprendimiento. Es fundamental la formación, la capacitación, ¿sabes? Pero bueno, las administraciones tienen que estar ahí también, apoyando pues de la manera que sea, pues a lo mejor, no sé, subvencionando o incluso dando periodos sin impuestos, o sea, de alguna manera, yo creo que de alguna manera hay que apoyar estos dos sectores, pero bueno, también tengo claro que para mantener el nivel de población que tenemos ahora, necesitamos alguna realidad industrial también, nueva que aporte masa de trabajadores, porque si no, solo con el turismo y con la agricultura mantendríamos una población, pero nunca la que tenemos ahora y menos podríamos recuperar la que hemos tenido. Entonces, bueno, yo creo que las administraciones tienen que ser las que se impliquen en ayudarnos en todo lo que sea posible para por lo menos, en primer lugar, como te digo, potenciar los sectores donde realmente somos buenos y podemos hacer algo. Y después, bueno, pues si podemos obtener algún tipo de industria que tenga gran cantidad de masa laboral, pues también sería deseable. Precisamente aquí tuvimos recientemente al gerente de los alimentos de marca y de calidad del Bierzo y hablábamos un poco que en ese sector de la agroindustria faltaba un poco cooperativismo, faltaba que era mucho el minifundio, el guerrear cada uno por su cuenta, ¿no? Quizás ese sentimiento no lo tenemos muy extendido, ¿no? En la zona. Sí, precisamente, mira, el otro día hablando yo con Javier Morán, el presidente de Fede Bierzo, pues comentábamos ese tema, que él como apicultor ha conseguido crear una cooperativa y bueno, ya tienen objetivos comunes, tienen apoyos y a la hora de ir a intentar la venta de tu producto en el exterior, pues no es lo mismo que vayas tú individualmente, que vayas con unos socios que te facilitan los canales comerciales. Evidentemente, había que concienciar a la gente en unión. Mira, la prueba del éxito de la unión la tenemos en nuestra propia empresa, ¿no? Funerarias Ruinas del Bierzo es el fruto de la unión de tres pequeñas funerarias que había. Funeraria del Carmen, Funeraria del Miro Vega y Funeraria del Bierzo. Entonces, bueno, eso nos permitió a nosotros organizarnos y crecer de otra manera. Nosotros individualmente a lo mejor hubiéramos sido incapaces de acometer la inversión del tanatorio de la Encina, de la Avenida Astorga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que es un primer paso que había que concienciar a la gente para que se uniesen y tuvieran canales de comercialización y distribución juntos, que siempre podrás acceder a más clientes que si lo intentas tú individualmente. Pero bueno, yo creo que sí que es fundamental. Entonces, bueno, a lo mejor un poco también la labor de la administración, del Consejo Comarcal, de intentar hacer ese tipo de uniones, de buscar la fórmula. Bueno, pues nos quedamos con ese punto positivo y de esperanza para el mundo empresarial del Bierzo. A ti reiterarte la enhorabuena por el nombramiento de Empresario del Año berciano, no provincial, berciano. Berciano. Nada, y a todos ustedes, pues emplazarles para el siguiente desayuno digital con algún personaje de nuestra actualidad informativa o social. Y nada, a los compañeros agradecerle también la presencia aquí, a Delmiro y bueno, a AC Hotel y a Caja Rural por el patrocinio y hacer posible pues este programa. Muchas gracias.